Dios, estoy cansado de mis pecados, fortalece mi debilidad con tu Espíritu Santo. No estoy cansado de luchar contra el mundo, estoy cansado de luchar contra mí mismo. Esa es la confesión que muchos guardan en silencio. No es la presión externa lo que más pesa. No son las críticas, ni los problemas, ni las tentaciones visibles. Es esa guerra interna que se repite cuando nadie te ve. Esa batalla contra el mismo hábito, contra la misma debilidad, contra el mismo pecado que prometiste abandonar. Te dijiste que sería la última vez. Oraste con lágrimas, hiciste promesas sinceras, sentiste culpa real y por un tiempo lograste resistir. Pero en algún momento algo se debilitó dentro de ti y volviste a caer. Y cuando caíste, no fue solo el acto lo que dolió, fue la sensación de derrota, fue la voz interior diciendo otra vez lo mismo. Lo que más te agota no es el pecado en sí, es el ciclo, caer, sentir culpa, prometer cambio, esforzarte, aguantar, volver a caer. Y cada repetición erosiona algo en tu interior. No solo tu disciplina, también tu esperanza. Empiezas a preguntarte si realmente puedes cambiar. Empiezas a dudar de tu propia sinceridad. Empiezas a sentir que tal vez siempre serás así. Escucha esto con claridad profunda. El problema no es que ames el pecado. El problema es que estás intentando vencerlo sin poder suficiente. Has intentado con fuerza de voluntad, has intentado con más disciplina, has intentado con determinación emocional, pero la fuerza humana tiene límites. La voluntad se desgasta, la motivación fluctúa, y cuando estás emocionalmente cansado, tu resistencia disminuye. No necesitas más vergüenza, necesitas más espíritu. La vergüenza te empuja a esconderte. El Espíritu Santo te invita a acercarte. La culpa te dice que eres débil. El Espíritu te recuerda que tu debilidad es el punto donde Él puede intervenir. En Romanos chapter 7, el apóstol Pablo describe una lucha interna que no suena a incredulidad, sino a tensión espiritual. Él habla de querer hacer el bien y terminar haciendo lo que no desea. No era falta de amor por Dios, era falta de poder propio para sostener la batalla. Y cuando entiendes eso, algo cambia. No estás luchando porque no amas a Dios, estás luchando porque estás intentando sostener una guerra espiritual con herramientas humanas. Tu cansancio no es señal de abandono, es señal de que necesitas otra fuente de fortaleza. Hoy no vamos a alimentar tu culpa, vamos a confrontar el patrón que te mantiene atrapado. Porque si no identificas el ciclo, seguirás caminando en círculos. El ciclo secreto, pecado, culpa, promesa, recaída. Existe un patrón que opera casi como un mecanismo automático dentro de ti. Primero viene el impulso, luego el acto, después la culpa, luego la promesa de cambiar y por un tiempo el esfuerzo intenso, hasta que el agotamiento emocional regresa y el ciclo se repite. Este patrón no es solamente espiritual, es psicológico. Cuando pecas, tu mente activa culpa. La culpa activa vergüenza. La vergüenza genera estrés interno y el estrés reduce tu capacidad de autocontrol. Cuando tu sistema emocional está cargado, tu resistencia baja y el mismo pecado que intentabas evitar se presenta como alivio momentáneo. La vergüenza no rompe el ciclo, lo fortalece. Cada vez que te dices que eres un fracaso, que nunca cambias, que siempre vuelves al mismo lugar, tu cerebro comienza a aceptar esa narrativa como identidad. Y cuando la identidad se distorsiona, el comportamiento la sigue. No pecas solo por deseo, pecas porque el hábito ya está conectado a una recompensa emocional. El pecado ofrece alivio temporal, reduce ansiedad, distrae dolor, produce placer momentáneo. Y aunque sabes que después viene culpa, tu cerebro recuerda la recompensa inmediata más que la consecuencia futura. Por eso la fuerza de voluntad sola no es suficiente. La voluntad es como un músculo. Se fatiga, se desgasta. Cuando estás emocionalmente agotado,
La voluntad pierde fuerza, y en ese momento de debilidad, el impulso parece más grande que tu promesa. En lugar de romper el ciclo, intentas reforzarlo con más esfuerzo. Te exiges más disciplina, te impones más reglas. Pero si no cambias la raíz, el patrón regresa. El enemigo no solo quiere que caigas, quiere que te identifiques con la caída. Quiere que tu error se convierta en tu etiqueta, pero cometer un pecado no redefine quién eres en Cristo. En Romanos chapter 8, verse 1, se afirma que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no minimiza la gravedad del pecado, pero sí elimina la identidad de condenado. Si luchas desde vergüenza, seguirás agotándote. Si comienzas a luchar desde identidad, el enfoque cambia, y aquí aparece una pregunta profunda. ¿Y si el pecado no es solo rebeldía, sino un refugio emocional mal elegido? Porque muchas veces no estás buscando maldad, estás buscando alivio, y eso nos lleva al siguiente nivel que debemos enfrentar, cuando el pecado se convierte en refugio emocional. Hay algo que pocos se atreven a admitir. Muchas veces no corres hacia el pecado por rebeldía abierta. Corres hacia él porque estás cansado, herido o vacío. El pecado comienza a funcionar como anestesia. No siempre es deseo descontrolado. A veces es escape. A veces es distracción. A veces es una forma rápida de silenciar pensamientos que duelen, recuerdos que pesan o emociones que no sabes cómo manejar. Cuando estás estresado, vulnerable o emocionalmente agotado, tu cerebro busca alivio inmediato. Y si en el pasado cierta conducta te dio una sensación de placer o desconexión temporal, tu mente la registra como solución disponible. No es que no sepas que está mal, es que en ese momento el alivio parece más urgente que la obediencia. Aquí es donde el problema se vuelve más profundo que moral. Se vuelve emocional. Muchos pecados repetitivos están conectados a necesidades no sanadas, soledad no procesada, rechazo acumulado, estrés crónico, sentimientos de insuficiencia. Cuando esas emociones no encuentran un espacio saludable donde expresarse, buscan una salida rápida, y el pecado ofrece recompensa inmediata, reduce tensión, produce dopamina, genera una sensación breve de control o placer, pero después de ese momento regresa la culpa, y junto con la culpa regresa el vacío. Entonces el ciclo continúa. No estás atrapado solo por debilidad espiritual, estás atrapado porque el pecado se convirtió en tu mecanismo de regulación emocional. En lugar de llevar tu ansiedad al Espíritu Santo, la llevas al hábito. En lugar de enfrentar tu dolor, lo cubres con comportamiento. En lugar de procesar tu estrés, lo anestesias. Pero lo que anestesia también adormece tu sensibilidad espiritual. En Proverbios chapter 14, verse 12, se dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Muchas veces el camino parece correcto porque ofrece alivio inmediato, pero ese alivio no sana la raíz. Si no entiendes que el pecado está funcionando como refugio, seguirás tratando de atacarlo solo como conducta. Y cuando solo atacas la conducta sin sanar la herida, el deseo regresa. El Espíritu Santo no solo quiere decirte deja de hacerlo, quiere preguntarte qué estás intentando calmar cuando lo haces. Porque cuando identificas la emoción detrás del impulso, comienzas a tratar la causa en lugar del síntoma. Y ahora debemos entrar en algo esencial. No toda voz que escuchas después de pecar viene del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre culpa y convicción. Y esa diferencia puede cambiar completamente la manera en que luchas. La diferencia entre culpa y convicción. Después de pecar siempre hay una voz. La pregunta no es si la escucharás. La pregunta es, ¿cuál es esa voz? Porque no toda sensación de peso viene del Espíritu Santo. No toda incomodidad es convicción divina. Y si no aprendes a discernir la diferencia,
terminarás alejándote de aquel que quiere acercarte. La culpa te aplasta, la convicción te despierta. La culpa dice, eres un fracaso. La convicción dice, esto no refleja quién eres en Cristo. La culpa te empuja a esconderte. La convicción te invita a regresar. La culpa te etiqueta. La convicción te redirige. Cuando Adán pecó en Génesis chapter 3, lo primero que hizo fue esconderse. Eso es lo que produce la culpa mal gestionada. Te hace huir, te hace cubrirte, te hace sentir indigno de acercarte. Pero cuando el Espíritu Santo obra, no te empuja lejos. Te atrae con claridad. Te muestra el error sin destruir tu identidad. Te incomoda, pero no te condena. En Juan chapter 16, verse 8, se dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Convencer no es aplastar. Convencer es iluminar. Es traer verdad sin anular esperanza. Si después de caer sientes una voz que te dice que nunca cambiarás, que eres hipócrita, que Dios está decepcionado permanentemente de ti, esa voz no viene del Espíritu. Esa voz viene de la acusación. El enemigo quiere que confundas culpa con convicción, porque si te sientes condenado, te alejarás. Y si te alejas, el ciclo se fortalece. La convicción verdadera duele, pero con propósito. No destruye tu autoestima, no cuestiona tu valor como hijo. Señala el comportamiento, pero preserva la identidad. Cuando aprendes a escuchar la convicción correcta, dejas de hundirte en vergüenza. Empiezas a levantarte con dirección. La culpa te hace girar en círculos. La convicción te muestra salida. Y aquí está el problema que muchos enfrentan. Han intentado cambiar usando culpa como combustible. Han intentado vencer usando vergüenza como motivación. Pero la vergüenza agota. La condenación paraliza. Y eso nos lleva a una verdad que debes entender profundamente. La fuerza de voluntad no es infinita. Si sigues luchando solo con determinación humana, terminarás exhausto. ¿Por qué? La fuerza de voluntad siempre se agota. Has intentado vencer con disciplina, has hecho promesas firmes, has establecido reglas personales, has eliminado accesos, has repetido declaraciones y por un tiempo funciona, pero después algo se debilita. No porque no quieras cambiar, sino porque la fuerza de voluntad tiene límites. Tu voluntad es un recurso finito, funciona como un músculo. Se cansa cuando está bajo presión constante, cuando enfrentas estrés emocional, falta de descanso, ansiedad acumulada o conflictos internos. Tu capacidad de resistir disminuye. No eres débil por sentirlo, eres humano. Cuando dependes exclusivamente de tu determinación, estás usando energía psicológica para sostener una batalla espiritual. Y esa energía fluctúa. Hay días donde te sientes fuerte, hay días donde estás drenado, y en los días donde estás agotado, el impulso parece más grande que tu resistencia. El problema no es solo el deseo, es el estado en el que te encuentra. Si estás emocionalmente cansado, tu cerebro buscará recompensas rápidas. Si estás estresado, tu sistema buscará alivio inmediato. Si estás herido, buscarás consuelo. Y si el pecado ya está conectado a esa sensación de alivio, tu voluntad pierde ventaja. No se trata solo de moral, se trata de energía. En Gálatas chapter 5 se habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Esa lucha no se resuelve con disciplina aislada, se resuelve con dependencia activa del espíritu. La voluntad puede resistir por un tiempo. El espíritu puede transformar desde la raíz. Cuando confías solo en tu determinación, vives en tensión constante, siempre vigilando, siempre controlando, siempre esforzándote, y vivir así cansa. El Espíritu Santo no vino solo para decirte que está mal, vino para darte poder. En Hechos chapter 1, verse 8, se declara que recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Poder no es solo capacidad para predicar, es capacidad para vivir diferente. La fuerza de voluntad intenta contener el impulso, el espíritu transforma el deseo. Y aquí entramos en un punto profundo. No pecas porque no amas a Dios. Pecas porque hay una distancia entre tu identidad espiritual y tu comportamiento actual. Esa tensión entre quién eres y cómo actúas es la siguiente batalla que debemos entender. El conflicto entre identidad y comportamiento. Hay una tensión que te duele más que el pecado mismo. Es la distancia entre quién sabes que eres en Cristo y cómo a veces te comportas. Amas a Dios, eso no está en duda. Deseas agradarle, eso es real. Pero cuando fallas, sientes que tu conducta contradice tu identidad y esa contradicción te desgasta por dentro. No pecas porque odias a Dios, pecas porque tu comportamiento aún no ha sido completamente alineado con la identidad que ya recibiste. En Romanos, chapter 7, Pablo describe esa batalla interna con una honestidad brutal. Él reconoce que hay una ley operando en sus miembros que lucha contra la ley de su mente. No está hablando de falta de fe, está hablando de conflicto interno, de una identidad espiritual renovada viviendo dentro de patrones que todavía necesitan transformación. Tu espíritu ha sido renovado, tu mente está siendo renovada, pero tus hábitos fueron formados antes de esa renovación. Y los hábitos no desaparecen por revelación instantánea, se desmantelan por proceso. El enemigo quiere que confundas comportamiento con identidad, quiere que cuando falles digas, así soy yo, quiere que tu error defina tu esencia, pero en Cristo, tu identidad no se basa en tu último tropiezo, se basa en lo que Él declaró sobre ti. Eres hijo, eres redimido, eres llamado, eres amado. El conflicto no significa que eres falso, significa que estás en transformación. Sin embargo, cuando el comportamiento repetitivo contradice lo que sabes espiritualmente, se produce fatiga emocional. Empiezas a sentir que estás dividido, que hay dos versiones de ti, la que ora y la que cae, la que adora y la que falla. Pero la lucha no invalida tu identidad, la confirma. Porque si no fueras hijo, no habría tensión, no habría dolor, no habría deseo de cambio. La presencia de conflicto demuestra que el espíritu está activo dentro de ti. Ahora bien, este conflicto no se resuelve ignorándolo. Se resuelve fortaleciendo lo que ya eres en Cristo hasta que el comportamiento comience a reflejarlo. Y para eso necesitas energía espiritual. Porque el pecado no es solo una cuestión moral, también es una guerra de energía. Cuando estás emocionalmente agotado, la distancia entre identidad y comportamiento se vuelve más evidente. Y ahí es donde debemos mirar con honestidad. El pecado como guerra de energía, no solo de moral. Hay momentos en los que tu caída no comienza con deseo, sino con agotamiento. No fue una decisión fría, no fue una planificación consciente, fue un momento donde estabas emocionalmente drenado, cansado, frustrado, ansioso. Y en ese estado, tu resistencia era menor. El pecado no es solo una cuestión de moral, también es una cuestión de energía. Cuando estás espiritualmente fuerte, emocionalmente estable y físicamente descansado, tu capacidad de resistir aumenta. Pero cuando llevas días acumulando estrés, cuando has reprimido emociones, cuando no has descansado correctamente, tu sistema entra en modo supervivencia. Y en modo supervivencia, el cerebro busca alivio inmediato, no busca santidad, busca escape. Por eso muchas recaídas ocurren en momentos de debilidad física o emocional. No porque ames más el pecado en ese instante, sino porque tienes menos energía para resistirlo. El enemigo no solo ataca tu ética, ataca tu desgaste. En 1 de Pedro chapter 5, verse 8, se nos advierte que estemos sobrios y vigilantes. La vigilancia
requiere claridad mental. Y la claridad mental disminuye cuando estás agotado. Si ignoras tu estado emocional, seguirás interpretando cada caída como fracaso espiritual absoluto. Pero a veces el problema no es falta de fe, es falta de fortaleza integral. La debilidad física afecta la resistencia espiritual. El estrés emocional reduce el autocontrol. El aislamiento intensifica la tentación. Esto no justifica el pecado, pero lo explica. Y cuando entiendes que la batalla también es energética, comienzas a cambiar tu estrategia. No solo oras más fuerte, aprendes a descansar. No solo reprendes impulsos, aprendes a regular emociones. No solo luchas contra el acto, aprendes a fortalecer tu interior. Aquí es donde el Espíritu Santo se vuelve indispensable, porque Él no solo te perdona cuando fallas, Él te fortalece antes de que caigas, y esa es una diferencia que cambia todo. El Espíritu Santo no solo perdona, fortalece. Muchos conocen al Espíritu Santo como aquel que convence de pecado, pero pocos lo conocen como aquel que fortalece en la debilidad antes de la caída. Has experimentado el perdón, has sentido el alivio después de arrepentirte. Has llorado en su presencia y sentido limpieza. Pero si solo conoces al Espíritu como quien te levanta después de caer, seguirás viviendo en modo recuperación. El Espíritu Santo no vino solo para limpiarte, vino para capacitarte. En Juan chapter 14, Jesús lo llama el Consolador. Consolar no es solo abrazar cuando lloras, es sostener cuando estás débil. Es acompañar cuando estás tentado. Es recordarte quién eres cuando tu mente quiere negociar con el impulso. Y en Hechos chapter 1, verse 8, se declara que recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Poder no es solo para predicar, es para resistir, es para elegir diferente, es para sostener decisiones cuando la emoción cambia. El problema es que muchas veces intentas luchar primero y pedir ayuda después. Intentas resistir con tu fuerza. Intentas mantenerte firme por disciplina. Y cuando fallas, corres a buscar perdón. Pero el Espíritu no quiere ser solo tu recurso de emergencia. Quiere ser tu fortaleza anticipada. Él no solo limpia tu pasado, Él fortalece tu presente. Cuando sientes el impulso, cuando la tentación comienza a tomar forma, cuando la emoción se activa, ese es el momento de invocar su poder. No con miedo, sino con dependencia consciente. Espíritu Santo, fortalece mi debilidad ahora. No esperes a caer para clamar. Clama cuando aún estás de pie. El Espíritu no elimina la lucha automáticamente, pero aumenta tu capacidad interna, trae claridad cuando tu mente empieza a justificarse, trae dominio propio cuando tu cuerpo quiere rendirse, trae perspectiva eterna cuando el placer inmediato parece atractivo. Y aquí hay una verdad profunda. El Espíritu no opera mejor cuando te sientes fuerte, opera mejor cuando reconoces tu debilidad, porque la debilidad reconocida es el punto de acceso al poder. Y eso es exactamente lo que debemos entender ahora. La debilidad como punto de acceso al poder. Has pasado mucho tiempo intentando esconder tu debilidad. Has tratado de compensarla con disciplina, con promesas, con esfuerzo. Pero el reino de Dios opera con una lógica diferente. Lo que tú intentas ocultar, Dios quiere usar. En 2 de Corintios, chapter 12, verse 9, el Señor le dice a Pablo que su gracia es suficiente porque su poder se perfecciona en la debilidad. Eso no significa que la debilidad sea celebrada. Significa que la autosuficiencia es el verdadero obstáculo. Mientras intentas demostrar que puedes solo, bloqueas el acceso al poder que necesitas. La debilidad reconocida no es derrota, es rendición estratégica.
Es decir, con honestidad, no puedo vencer esto con mi fuerza. Es admitir que tu disciplina tiene límites. Es dejar de fingir que tu voluntad será suficiente esta vez. Y cuando haces eso, algo cambia en el interior. Porque el poder del Espíritu no entra en competencia con tu autosuficiencia. Entra cuando hay espacio. Muchos quieren experimentar fortaleza, pero sin pasar por la humillación de reconocer su fragilidad. Quieren poder sin dependencia. Quieren victoria sin vulnerabilidad. Pero el acceso al poder comienza en la confesión sincera. Dios, estoy cansado. Dios, no puedo solo. Espíritu Santo, necesito tu fuerza ahora. Ese momento de rendición no es debilidad espiritual, es alineación. La debilidad no es tu condena, es la puerta. Mientras sigas intentando ser fuerte en secreto, seguirás agotado. Pero cuando traes tu fragilidad a la luz, el Espíritu comienza a operar en una dimensión diferente. Y aquí está el punto crucial. No basta con saber que necesitas poder. Debes romper el ciclo desde la raíz, porque si solo dependes en el momento del impulso, pero no trabajas la causa profunda, el patrón regresará. Y eso es lo que vamos a confrontar ahora. ¿Cómo romper el ciclo desde la raíz? Si solo intentas resistir el pecado en el momento de la tentación, estás luchando en la superficie, y las batallas superficiales nunca ganan guerras profundas. El comportamiento es el síntoma, la raíz está más abajo. Cada hábito repetitivo tiene detonantes, no aparecen al azar. Hay contextos, emociones, estados físicos, pensamientos específicos que lo activan. Si no identificas esos patrones, seguirás sorprendiendo por la caída cuando en realidad el proceso comenzó mucho antes. Pregúntate con honestidad. ¿En qué momento soy más vulnerable? ¿Cuando estoy solo? ¿Cuando estoy estresado? ¿Cuando me siento rechazado? ¿Cuando estoy aburrido? ¿Cuando estoy cansado? El pecado casi nunca empieza con el acto, empieza con una emoción no gestionada. En Santiago chapter 1, verse 14, se explica que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay un proceso, un movimiento interno, un deseo que se activa antes de convertirse en acción. Si identificas la emoción que precede al impulso, comienzas a intervenir antes de que el ciclo avance. No se trata solo de evitar el pecado, se trata de sanar el vacío que lo alimenta. Si el pecado funciona como escape del estrés, necesitas aprender a procesar el estrés con el espíritu. Si funciona como alivio de soledad, necesitas construir conexión saludable. Si funciona como anestesia para dolor no resuelto, necesitas traer ese dolor a la luz. El Espíritu Santo no solo quiere ayudarte a decir no al acto, quiere ayudarte a entender por qué ese acto parecía necesario. Romper el ciclo desde la raíz significa cambiar el sistema, no solo la conducta. Significa reconocer que no todo se resuelve con disciplina aislada. Necesitas renovación mental. Necesitas comunidad, necesitas descanso, necesitas confesión, necesitas una estrategia espiritual y emocional. Y aquí es donde muchos fallan por miedo, porque la raíz muchas veces está conectada a vergüenza. Pero el pecado prospera en aislamiento, y lo que escondes se fortalece. Por eso el siguiente paso es decisivo. No puedes ganar esta batalla completamente solo. La importancia de confesión y comunidad. El pecado ama el silencio. Mientras lo mantengas oculto, conserva poder. Mientras lo enfrentes en secreto, seguirá creciendo en la sombra. Porque el aislamiento alimenta el ciclo. Muchos intentan vencer solos por vergüenza. Piensan que deben resolverlo antes de hablarlo, que deben presentarse fuertes, que deben demostrar que pueden cambiar sin ayuda. Pero la batalla solitaria casi siempre termina en agotamiento. En Santiago, chapter 5, verse 16, se nos dice que confesemos nuestras faltas unos a otros y oremos unos por otros para ser sanados.
No dice para ser avergonzados, dice para ser sanados. La confesión rompe la narrativa secreta. Cuando verbalizas la lucha en un espacio seguro, el peso disminuye. La vergüenza pierde intensidad. El impulso deja de sentirse invencible. Porque lo que estaba creciendo en la oscuridad ahora está expuesto a la luz. Y la gracia opera mejor en la luz. Esto no significa contarle tu debilidad a cualquiera. Significa buscar comunidad saludable, personas maduras, mentores espirituales, amigos que no justifican el pecado, pero tampoco destruyen tu identidad. El enemigo quiere que pienses que si hablas perderás respeto. El Espíritu quiere que entiendas que al hablar ganarás libertad. La comunidad no elimina la responsabilidad personal, pero la refuerza con apoyo. Cuando sabes que alguien orará por ti, cuando sabes que alguien preguntará cómo estás, cuando sabes que no estás solo, tu fortaleza aumenta. El aislamiento te hace creer que eres el único que lucha así. La comunidad te recuerda que la batalla es común y la gracia es suficiente. El pecado prospera en secreto, la gracia prospera en exposición saludable, pero además de comunidad, necesitas algo más profundo, necesitas reentrenar tu mente, porque los hábitos no solo viven en tu espíritu, viven en tus patrones mentales, y lo que no se renueva, se repite. Reentrenando la mente y el espíritu, no puedes esperar resultados diferentes si mantienes los mismos patrones mentales. El pecado repetitivo no solo vive en el impulso, vive en pensamientos automáticos, en imágenes mentales, en narrativas internas que se activan sin que lo notes. Si no renuevas la mente, el hábito encontrará el mismo camino una y otra vez. En Romanos, chapter 12, verse 2, se nos habla de la transformación por medio de la renovación del entendimiento. No es solo modificación de conducta, es reprogramación interna. Tu mente ha asociado ciertas emociones con ciertas respuestas, estrés con escape, soledad con distracción, frustración con placer inmediato. Si no reemplazas esa asociación, tu cerebro seguirá buscando la misma salida cuando se active la emoción. Reentrenar significa sustituir, no solo eliminar. No basta con decir no al pecado, debes decir sí a algo más fuerte. Si el hábito te daba sensación de alivio, necesitas aprender a buscar alivio en la presencia del Espíritu. Si te daba sensación de control, necesitas fortalecer tu identidad en Cristo. Si te daba sensación de compañía, necesitas conexión real. La mente necesita nuevos caminos. Cada vez que eliges diferente, aunque sea pequeño, estás debilitando la vieja conexión neuronal y fortaleciendo una nueva. Cada vez que detienes el impulso y oras en ese instante, estás interrumpiendo el patrón. Cada vez que decides hablar, en lugar de esconderte, estás creando un circuito diferente. El Espíritu Santo no solo te da poder espiritual, también ilumina tu pensamiento. Te recuerda verdad cuando la mentira intenta justificar. Te trae claridad cuando la emoción quiere dominar. Pero este proceso requiere constancia. No es instantáneo, es entrenamiento. Y aquí es donde la estrategia cambia completamente. Dejas de decir, tengo que vencer esto, y empiezas a decir, Espíritu Santo, necesito depender de ti en cada paso. Porque al final, no se trata de cuánto te esfuerzas, se trata de cuánto dependes, y esa transición es el punto decisivo, del esfuerzo a la dependencia. Durante mucho tiempo has vivido la batalla diciendo, tengo que vencer esto, tengo que ser más fuerte, tengo que demostrar que puedo cambiar, y cada vez que fallabas, la presión aumentaba, porque no solo era el pecado, era la sensación de que no estabas siendo suficientemente disciplinado. Pero el reino no funciona sobre la base del autosostenimiento, funciona sobre la dependencia.
Mientras tu enfoque sea cuánto esfuerzo puedo hacer, tu energía será el límite. Y tu energía siempre fluctúa. Hay días de determinación intensa y días de cansancio profundo. Si tu victoria depende de tu constancia emocional, vivirás en montaña rusa espiritual. El cambio comienza cuando la frase deja de ser «yo tengo que vencer» y se convierte en Espíritu Santo. Fortalece mi debilidad ahora. Eso no es pasividad, es alineación. En Gálatas, chapter 5, verse 16, se nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfaremos los deseos de la carne. Observa el orden. No dice primero vence la carne y luego caminarás en el Espíritu. Dice camina en el Espíritu y el deseo perderá dominio. La dependencia diaria cambia la dinámica. En lugar de esperar a estar en crisis para orar, oras cuando estás estable. En lugar de buscar fuerza cuando ya estás al borde de caer, la buscas al comenzar el día. En lugar de prometer que no volverás a fallar, declaras que no caminarás solo. La dependencia no elimina la responsabilidad, la fortalece, porque ahora no luchas desde tu límite, luchas desde una fuente superior. Cuando reconoces tu fragilidad antes de la tentación, el poder del Espíritu tiene espacio para operar. Cuando admites que necesitas ayuda antes del impulso, tu mente se vuelve más clara. Cuando eliges humildad en lugar de orgullo, la gracia se activa. El esfuerzo te cansa, la dependencia te sostiene. Y cuando haces esta transición, algo empieza a cambiar. La lucha deja de sentirse como una condena constante y comienza a sentirse como un proceso de crecimiento. Pero todavía queda una verdad que debes escuchar con fuerza. No estás destinado a vivir agotado por esta batalla. Tu historia no termina en el ciclo. No estás destinado a vivir cansado. Escucha esto con toda claridad. No fuiste llamado para vivir atrapado en un ciclo eterno de caída y culpa. No fuiste redimido para vivir agotado. No fuiste perdonado para seguir sintiéndote condenado. No fuiste lleno del Espíritu para permanecer esclavo de tu debilidad. Tu cansancio no es tu destino, es una señal. Es la señal de que has estado peleando solo. Es la señal de que has estado usando fuerza limitada para una guerra que requiere poder sobrenatural. Es la señal de que tu alma está pidiendo dependencia, no más presión. El enemigo quiere que normalices el ciclo, que aceptes que siempre será así, que te acostumbres a la lucha sin esperanza real de cambio. Pero esa no es la promesa del Evangelio. En Juan chapter 8, verse 36, Jesús declara que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad no significa ausencia total de tentación. Significa que la tentación ya no define tu identidad ni controla tu futuro. Tú no eres tu último error. No eres tu hábito repetido. No eres tu caída más reciente. Eres hijo. Eres redimido, eres llamado, eres amado. Y cuando el Espíritu Santo fortalece tu debilidad, algo cambia profundamente. La lucha deja de ser una condena y se convierte en un proceso de transformación. La tentación ya no te sorprende con la misma intensidad. La culpa ya no te paraliza como antes. La dependencia se vuelve tu nuevo estilo de vida. No estás destinado a vivir cansado, estás destinado a vivir fortalecido. Puede que el proceso no sea instantáneo, puede que haya días difíciles, pero ya no estás luchando con herramientas humanas, estás caminando con el poder del Espíritu. Tu debilidad no es tu condena, es la puerta donde el Espíritu Santo quiere entrar. Y cuando Él entra, el ciclo comienza a romperse. No por tu esfuerzo, sino por su poder.